Concilio Vaticano II y nos pareció sumamente importante poder reflejarlo. Entonces podemos pensar que la iniciación a la vida cristiana, asumida como un proceso evangelizador, tiene su centro en la palabra y tiene una dimensión especial y esencialmente dialogal. Nos ofrece un camino procesual, centrado en la persona de Jesús y su evangelio, y propone esta auténtica y radical transformación, ¿no? Para que el Espíritu Santo y el amor de Dios hace que cada una de las personas del corazón adhiera y asuma este camino tan bello de la vida cristiana. Vamos a entonces poder observar que luego del Concilio Vaticano II, en su recepción, hubieron muchísimos documentos magisteriales que acompañaron. Nosotros nos vamos a centrar en la especificidad de la catequesis y en sus 3 directorios. Hubo 3 consecutivos, 1971, 1997 y 2020, ¿no? Lo importante... Sí, todavía estamos en la carátula. Vamos a ver entonces estos 3 directorios, ¿cierto? El de los años, decía, 1971, 97 y 2020, en sus distintos contextos sociales, culturales y eclesiales. Los vamos a recorrer simplemente, pero el objetivo es reconocer cómo este germen que hoy nos presentó el padre Alejandro en el concilio se va de manera dinámica presentando y transformando, y hoy lo podemos reconocer como el paradigma de la iniciación a la vida cristiana que nos propone la Iglesia. Pasamos Muy bien. A la segunda, Pablo. Pasamos ahí. Bueno, buenas tardes también a todos, les doy, sé que muchos de los que están ahí ahora de manera virtual estuvieron compartiendo la jornada anterior del primer encuentro de catequetas y tomamos ahí la posta de seguir pensando este paradigma de iniciación a la vida cristiana. Lo primero que a mí me gusta siempre cuando preparamos un tema es ir a ver el significado de la palabra, en este caso de la palabra iniciación. Y entonces si uno recurre al diccionario ve que se refiere a la acción y efecto de iniciar o iniciarse, al comienzo o principio de algo, a introducir a alguien o en un culto, o en un arte, o en una ciencia, incluso a las ceremonias que acompañan esa introducción, a los ritos. Y si uno recorre la historia de la humanidad, ve que en todas las culturas aparecen ritos de iniciación que marcan el pasaje de una etapa vital a la otra. Entonces es un concepto de gran profundidad antropológica que la Iglesia, es importante que la Iglesia tome este concepto para la misión que tenemos los catequistas, para esta tarea fundamental de iniciar o acompañar en el camino de maduración de la fe. ¿Hacia dónde queremos llegar? Queremos llegar al paradigma de la iniciación a la vida cristiana, que en el Directorio 2020 se explicita claramente en el número 65, lo leo. La catequesis en clave querigmática y misionera requiere una pedagogía de iniciación inspirada en el itinerario catecumenal que responda con sabiduría pastoral a la pluralidad de situaciones. En otras palabras, según un significado que ha ido madurando en diversas iglesias, se trata de catequesis de iniciación a la vida cristiana. Itinerario pedagógico ofrecido en la comunidad eclesial que conduce al creyente al encuentro personal con Jesucristo a través de la palabra, la acción litúrgica y la caridad, integrando todas las dimensiones de la persona para que crezca en la mentalidad de fe y sea testigo de la nueva vida en el mundo. Este es el paradigma que también define el directorio, pero para llegar acá hay que mirar un poquito la historia, por eso queremos remontarnos al primer directorio catequístico general, pasamos,
Pasamos. y después ver los otros que le siguieron, ¿no? El Directorio Catequístico General de 71, el Directorio General de 71 surge como respuesta a un pedido se explicita en el documento para los obispos del Concilio Vaticano II, Christus Domino, en el número 44, que pide un directorio para dar los principios de esta tarea catequética en la Iglesia, y también una gran preocupación de ese momento, que es dar orientaciones para los libros de texto catequísticos. Entonces, este directorio se empieza a gestar en el 66, se le encarga a la Congregación para el Clero, se hace una consulta a distintas universidades y teólogos, y se promulga el 11 de abril del 71, en un contexto de fuerte polémica y controversia por grupos que querían innovar la acción catequística, y por eso necesitaban un directorio, y otros grupos que querían mantener más la tradición de años y años, y bregaban por la creación de un catecismo universal. Bueno, esta especie de polémica que se daba intraiglesia, San Pablo VI la resuelve, optando por que se publique un directorio para la catequesis, un directorio catequístico general. En el medio está también el primer sínodo de los obispos del 67, en septiembre-octubre del 67, que, bueno, la cuestión más que nada era todo lo referente al Código de Derecho Canónico, los seminarios, la reforma litúrgica, cosas que venían de la renovación del concilio y preocupaban en ese momento a la Iglesia. Bueno, en este contexto aparece el directorio, estamos con las partes, que tiene 6 partes. Aborda la catequesis en la primera parte, la importancia que tiene la tarea de la catequesis; en la segunda, su naturaleza y sus funciones; la tercera la dedica al contenido; la cuarta a la pedagogía catequística, sobre todo poniendo el acento en la metodología; la quinta a la catequesis por edades; y la sexta parte a la organización de la catequesis en las iglesias locales. Nosotros podemos notar, nomás a primera vista, viendo la estructura, que no hay un capítulo dedicado a los catequistas, no hay un número específico. Pasamos. ¿Cómo aparece la perspectiva de la iniciación cristiana en este directorio? Bueno, aparece explícitamente una sola vez, en el número 31, que dice: la catequesis se dirige a la comunidad sin olvidar a los fieles en particular. Ella se une a las otras actividades pastorales de la Iglesia, pero conserva su índole específica y cumple a un mismo tiempo su deber de iniciación, educación y enseñanza. En el desarrollo de este artículo se ve como estos 3 aspectos, de iniciación, educación y enseñanza, se tienen que dar de manera orgánica. Hay después si se quiere, una referencia en germen, en los artículos 16 y 18, que hablan de conversión permanente, de comunicar la fe para que se torne viva, explícita y operante, que también era una preocupación en el concilio. Y en el número 21 podríamos decir que hay también una velada referencia, cuando el texto habla de que en virtud de la catequesis, las comunidades cristianas se edifican a medida que procuran la maduración de la fe y atraer a las personas que deseen alcanzarla. Esta maduración de la fe, que veíamos después haciendo una búsqueda, aparece varias veces en el texto, sería como un germen de lo que es la iniciación a la vida cristiana, porque hace referencia a un proceso de maduración, que no empieza y termina con los sacramentos. ¿Cómo valoramos este directorio? El Directorio Catequístico General por supuesto, es un avance significativo porque es el primero, aunque nosotros desde Argentina podemos decir, tuvimos uno anterior, el Directorio Catequístico Argentino, que a ese se va a referir sobre todo el Padre Pablo mañana. Se considera un documento pastoral,
los redactores se dedicaron, no le dieron la misma importancia a todas las partes, sobre todo se dedicaron a desarrollar lo que era la naturaleza y funciones de la catequesis, y enfatiza sobre todo la necesidad de una catequesis que se adapta a la realidad humana y a las diversas culturas. Empieza a aparecer acá la preocupación por la inculturación. A valoración del documento. Sí. Seguimos. Sí. Después había algunas preocupaciones en ese momento en la Iglesia que hacían referencia más a la crisis de fe y a la heterodoxia. Había un predominio importante de la tarea de los teólogos, que se nota en este directorio, y se establecen criterios claros en cuanto a lo catequístico, incluyendo temas trinitarios, cristológicos, sacramentales, sobre todo mucha preocupación por lo que era la aprobación de los textos catequísticos, y acá sale como norma que todos tenían que tener la aprobación de Roma. Este es el primer directorio catequístico universal. Después de muchos años de reflexión, vamos al directorio general para la catequesis de 1997. Pasamos la diapositiva. Este revisa el directorio anterior, lo cita mucho, y la versión oficial del catecismo, la versión latina, la versión oficial, se publica en 1997, en el mismo año que aparece el directorio, y eso explica, lo que a mí me gusta decir, el entretejido o el entramado de estos dos documentos, del catecismo y el directorio. Una revisión que llevó muchos años, y aparece este documento que sobre todo abreva y cita muchas veces la Evangelii Nunciandi y la Catequesis Tradendae de los papas Pablo VI y Juan Pablo. Se busca un enfoque más orientado a la nueva evangelización, estábamos en este contexto. El directorio aborda esta nueva evangelización en la introducción cuando presenta al mundo como, ahí podemos pasar, al mundo como campo de siembra. El autor en el que nosotros nos basamos para preparar esta síntesis, que es Giuseppe Biancardi, en la revista Simite, critica esto, dice que la introducción del directorio presenta alguna mirada ciertamente negativa. Pareciera que hay una mirada más europea, ¿no?, de esta introducción. Para nosotros, la llegada del directorio y la presentación del mundo como campo de siembra de la catequesis significó un signo de esperanza, ¿no?, el lugar donde teníamos que estar y hacer presente el mensaje. El directorio tiene 5 partes, y lo importante es que hay textos de la palabra que preceden cada parte, muy bien elegidos, y son como una línea transversal que atraviesa todo el contenido. Se da mucha importancia a la catequesis como proceso integral y a la importancia de la pedagogía y la metodología. Si uno busca, podemos pasar elementos de continuidad y novedad con respecto a la anterior, Pasamos. podemos ver, pasamos a la otra, continuidad en la inspiración conciliar y en la importancia de la escritura en la catequesis. Elementos de continuidad y novedad. ¿Está? Yo tengo la diapositiva 9. 9. ¿Está? Te doy el número. Bueno, entonces, continuidad en cuanto a la inspiración conciliar y a la importancia de la escritura, y es un directorio mucho más extenso, se revaloriza mucho la inculturación, la tradición, la catequesis como formación integral, y una relación clara, muy dinámica entre el directorio y el catecismo. De hecho, el capítulo dedicado al contenido es eminentemente asumir el texto del catecismo de la Iglesia Universal. Vamos a la 10. Como observaciones críticas a este directorio,
Y bueno, de alguna manera nosotros los catequistas nos vemos relegados al último lugar. Cuando habla de la organización de la catequesis en la iglesia local, ahí aparecemos los catequistas. Y de alguna manera se critica también que se utilice, que haya una utilización instrumental del diálogo con las ciencias humanas. Pasamos a la 11. También podríamos agregar, Laura, Sí, esto que decíamos de la visión negativa de la sociedad, ¿no? sí. Eso lo veíamos como algo que se debería tomar más como Sí, esperanzador, eso, haciendo alusión al campo de siembra que vos claro, es decías. la mirada de un autor, de un teólogo, un catequeta europeo, que para nosotros la recepción fue de gran alegría, nos abrió un campo de siembra de verdad. Y hubo mucho dinamismo, por lo menos en Buenos Aires, que es la diócesis donde yo trabajo, en la presentación del directorio. Tuvo mucha penetración en los catequistas. Entonces, vamos a ver en la 12, si querés, Pablo, cómo aparece la perspectiva de la iniciación cristiana en el directorio del 97. Bueno, acá aparece nombrada 46 veces, a diferencia del anterior. 46 veces, pero que en realidad están muy ligadas a los sacramentos de iniciación. En el material que nosotros les vamos a entregar, que es esta presentación de Power, yo hice una referencia de todos los números del directorio que hacen referencia a la iniciación cristiana, pero voy a comentar solamente algunos para no extenderme tanto. En el número 3 es importante que se hace la referencia al RICA, al Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, que había aparecido también publicado en esa época, y que tuvo una gran influencia e inspiración en todo tipo de catequesis. En los números 51 y 52 se presenta esta función de iniciación como formas de ministerio de la palabra. Es importante el número 60 y también el 64, que presenta la iniciación como puente entre la acción misionera y la acción pastoral. ¿Por qué? Porque este directorio desarrolla muy bien el proceso evangelizador, siguiendo el Evangelii Nunciandi, ¿no? La parábola de la evangelización que había escrito en el Evangelii Nunciandi el Papa Pablo VI. Y se hacía referencia en la catequesis de iniciación como una de esas etapas en el proceso. Entonces presenta la catequesis de iniciación como puente entre la acción misionera, sería el primer anuncio, y la acción pastoral. Esto después vamos a ir caminando en la reflexión y por eso vamos a llegar al paradigma de iniciación a la vida cristiana con más énfasis en el proceso. También 67 a 69, bueno, todas las características de la catequesis de iniciación. Es importante destacar en el número 79, algo que el padre Alejandro nos decía a la mañana: el directorio presenta a la iglesia como madre y maestra que engendra nuevos hijos en la fe, pero asume la tarea de acompañarlos en la maduración de la fe. Así que nuevamente aparece esa imagen hermosa de la maternidad de la iglesia. Aparecen del 88 al 91 desarrolladas todas las notas del catecumenado. Podemos pasar a la otra. Seguimos recorriendo los números. Bueno, ese catecumenado bautismal de los primeros tiempos que inspira toda la catequesis. Y yo termino el comentario en el número 274, cuando habla del proyecto pastoral diocesano. Dice que toda iglesia particular debería ofrecer un doble servicio, un proceso de iniciación cristiana unitario y coherente para niños, adolescentes y jóvenes. Ahí viene, en íntima conexión con los sacramentos de la iniciación. O sea, sigue la relación muy cercana a lo sacramental. Y el segundo servicio sería un proceso de catequesis de adultos, que empieza a ser como la gran preocupación en ese tiempo. Pasamos, si querés. Y entonces,
Cuando llega al final, la referencia de iniciación cristiana en el número 220 de la Comunidad Cristiana, habla de iniciación cristiana, en efecto, no deben procurarla solamente los catequistas o los sacerdotes, sino toda la comunidad de los fieles. Y acá dice, cada miembro de la comunidad en un contexto clima comunitario rico en relaciones para que los catecúmenos y catequizandos se incorporen activamente a la vida de la comunidad. Y a nosotros en Argentina nos resuena fuertemente el Juntos para una Evangelización Permanente, 50 ese número, la definición tan hermosa de catequesis como contexto comunitario, que no nos cansamos de repetir y que todavía tenemos que asumir. Así llegamos al directorio del 2020. Bueno, las personas, agentes pastorales, catequistas, catequetas, que amamos la catequesis, agradecimos profundamente al Papa Francisco, ¿no? Este directorio que, como pensábamos hoy cuando preparábamos este momento para compartir con ustedes, decíamos y recordábamos al Papa Benedicto y esa frase tan iluminadora que él siempre decía, que el magisterio tiene esta sana tensión entre la novedad y la continuidad, ¿no? Es lo que tratamos nosotros de descubrir haciendo esta mirada progresiva de los 3 directorios, y ahora abordando más el de 2020, del magisterio del Papa Francisco, vamos a ver cómo el paradigma se presenta fuertemente, comenzando, hoy también esto nos lo hacía notar el padre Alejandro, empezando por ver a quién se lo encarga, ¿no? El Papa Francisco a la redacción del documento, mientras que los otros 2 directorios, se habían encargado a la Congregación para el Clero. Este nuevo directorio lo genera el dicasterio, que ahora se llama Dicasterio para la Evangelización. En ese momento creo que se llamaba Dicasterio para la Nueva Evangelización, ahora se simplificó ese nombre, y entonces ya tenemos un documento que se genera, ¿cierto?, también desde una misma estructura específica de evangelización. La evolución entonces de los directorios de catequesis nos muestran claramente una continuidad y una evolución. Si hay una evolución en la enseñanza, en la adaptación a los contextos culturales, y si bien, como decíamos, se basa en el anterior, se basa mucho el directorio 2020 en el de 1997, mantiene su esencia, pero va a hacer foco en determinadas cuestiones que están ligadas, y muy ligadas, a la iniciación a la vida cristiana. Es más, ambos documentos son citados frecuentemente, el de 1971 y el de 1997, el directorio general se menciona aproximadamente 50 veces en este, ¿no? Y se estructura en 3 partes, que ahora las vamos brevemente a recorrer: la misión evangelizadora, el proceso de la catequesis y la catequesis en las iglesias particulares. De hecho, presenta 482 números, un tercio más que el directorio anterior. Y podemos decir que hace foco y subraya la catequesis adaptada a los desafíos contemporáneos, incluye la bioética, el mundo digital, el cuidado de la casa común, y todas las realidades que nosotros hoy vivimos, porque si bien tiene 5 años, las vivimos mucho hoy. Pasamos entonces y vamos a ver como novedades, ¿no? ¿Cuáles son las novedades que podemos ver en este documento? Nosotros, Laura fue mostrando cómo se pensaba la catequesis en los otros 2 directorios como parte de un proceso evangelizador. Decíamos nosotros antes que la catequesis era el segundo momento, ¿no?, de la evangelización. Mientras que ahora el directorio, con un enfoque innovador, presenta la catequesis, al decir que es querigmática, de iniciación y mistagógica, como un proceso permanente y ligada todo el tiempo a la evangelización, ¿no? La catequesis, si es querigmática, es porque prioriza el anuncio durante todo el proceso, es de iniciación no solamente sacramental, sino vamos a ver que es
a una vida cristiana donde los sacramentos son hitos de gracia que acompañan y no que definen como meta la catequesis, y mistagógica en el sentido celebrativo, comunitario, devocional, espiritual. Vamos a reconocer la comunidad cristiana como este lugar central para la catequesis. La comunidad es la primera catequista, todo el pueblo de Dios, ¿no? Desde el obispo hasta los fieles laicos, hacen la catequesis, proponen la catequesis en colaboración y en diálogo, en un diálogo muy interesante con la familia, con las demás instituciones sociales, a quienes todo el tiempo invita y propone un mensaje, que es el de la persona de Jesús y su evangelio. En este directorio, como decíamos hace un ratito, se asume que la catequesis tiene un llamado concreto en culturar el mensaje del evangelio. Hace mucho hincapié el directorio en poder pensar la catequesis, tanto en su lenguaje como en sus métodos, como un acto de inculturación, donde los lenguajes, las dinámicas, las realidades de las personas y de las comunidades sean parte integrante y permanente en toda la catequesis, ¿no? Y por eso se reconoce mucho la importancia de los diversos escenarios culturales actuales. Como decíamos hace un ratito, lo que es la inteligencia artificial, podemos decir ahora todo lo que es el ambiente tecnológico, la ecología, y todo lo que hoy preocupa y ocupa a nuestra sociedad. Por supuesto, el impacto de la cultura digital, como decía recién. Pero, muy importante, ya vamos a ver cómo se sitúa en otro lugar, refiriéndonos a los anteriores, se subraya la importancia de la formación integral de los catequistas. Acá nosotros nos vamos a detener porque todos los catequistas, agentes pastorales, reconocemos, ¿no?, la importancia esencial de un catequista que recibe una formación integral en todas sus dimensiones para conformarse a la persona de Jesús y poder transmitir de manera eficiente y eficaz su mensaje. Por eso va a decir el directorio que los catequistas tenemos que ser educadores y testigos de la fe. Pásanos. ¿Y cómo aparece la perspectiva de iniciación a la vida cristiana? A nosotros nos interesaba mucho, como decía Laura, ir haciendo un camino donde se pueda ver cómo aparece el germen en el de 1971, como el de 1997 reafirma, y cómo directamente asume el nuevo paradigma este directorio, ¿no? Porque al pensar en la vida cristiana, podemos ver ciertas palabras y expresiones que nos van a permitir reconocerlo. Para esta parte, nosotros tomamos a un catequeta muy querido para el ISCA, que es el padre Andrés Foción, que siempre nos comparte sus artículos de una manera muy generosa y a quien nosotros valoramos mucho. Y justamente cuando salió este directorio, él nos envió un artículo que se llama "El vínculo estrecho entre catequesis y evangelización es la particularidad de este directorio". Los términos, fíjense, iniciación, itinerario, proceso, integración, y vamos a ver, comunidad, son términos que ya nos dan pistas de que estamos ante el paradigma de la IBC. Decimos IBC para iniciación a la vida para cristiana, poder sintetizar, ¿no? Y el directorio propone entonces un itinerario de fe. Comienza personalmente, vamos nosotros siempre a pensar en un Dios, en un Espíritu Santo que suscita el llamado, que primero la persona en su carácter de oyente lo recibe, luego lo adhiere cuando es creyente y luego lo integra a su vida y lo comparte en comunidad cuando es discípulo. Por eso dice que comienza personalmente y en grupos y después por etapas se integra en una comunidad cristiana que apoya y se esfuerza, dice el directorio, ¿no?, para que los interlocutores adquieran una formación en la fe, que sea esencial
orgánica, sistemática e integral. Fíjense que ya hablamos de interlocutores, no hablamos más de destinatarios, y esto también es una expresión que nos remite a lo dialogal, nos remite a la pedagogía de la fe, ¿no? A lo que decía Dei Verbum, un Dios que dialoga, que se revela, que se abaja, y que nos marca cómo nosotros también tenemos que dialogar. Está acá el magisterio del Papa Francisco que siempre nos remarcaba, es Dios el que primerea. Es Dios. Entonces también nos ayuda Foción a poder reconocer esta perspectiva en un aprendizaje mistagógico que se da a partir de una experiencia cada vez más profunda en el misterio de la fe. Esto es muy importante porque nos permite también fundamentar por qué la catequesis no termina con el sacramento, justamente porque el sacramento es el vehículo de gracia que va a permitir este aspecto mistagógico. A medida que los interlocutores no reciben el sacramento de iniciación cristiana, el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, todos los sacramentos va haciendo ese proceso mistagógico en comunidad que celebra, que acompaña, que da la gracia de la fe. Y que esa experiencia ayuda a ser testigo. Y esto está expresado claramente en el directorio, en el número 63. Y por eso el paradigma y la catequesis de la iniciación a la vida cristiana integra al creyente en el cuerpo de la Iglesia y contribuye, fíjense lo que decíamos recién, a forjar su identidad personal y social. Ahí es donde se va manifestando un cristiano que, porque se enamora de Jesús y porque asume su persona, lo toma para sí y también lo quiere compartir con los hermanos. Por eso hacen nacer testigos que luego serán evangelizadores. Pasamos. Ahora brevemente recorremos como para reforzar dónde aparece, ¿cierto?, el paradigma de la iniciación a la vida cristiana en las tres partes. Vamos a ver que la primera parte del directorio, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, va a tener 4 capítulos. El primero, que habla, por supuesto, de la revelación y su transmisión, recordando siempre el protagonismo del Espíritu Santo, ¿no?, que es el primero. Luego va a hablar de la identidad de la catequesis. Fíjense que acá, en estos 2 capítulos, se asume el 2 del directorio anterior, que presentaba la catequesis en un proceso evangelizador. Pero lo que tiene de novedoso estos 2 capítulos es que también ya se inspira en Evangelii Gaudium. Por eso se resaltan las características de la catequesis como querigmática, y fíjense, literalmente de iniciación a la vida cristiana. ¿Sí? Después se fijan en el directorio en los 55 y siguientes. Luego también como novedad, como decía Laura hace un ratito, nosotros vimos que en el directorio anterior el catequista estaba en la última parte, acá está en la primera parte y inmediatamente en diálogo con la revelación y con la identidad de la catequesis misma. Por eso habla del catequista en el capítulo 3 e inmediatamente de su formación. Es muy importante porque es como este fundamento teológico pastoral de la catequesis y directamente que se traslada a la figura del catequista y su formación es un aporte. ¿Por qué? Porque acá también, ¿se acuerdan lo que siempre es una dificultad en la catequesis, ¿no? Y que tanto cuesta a veces pensar desde la realidad, que es la dificultad contenido-método. Al hablar de proceso evangelizador, asume la vida cristiana como el objetivo de la catequesis. Digamos, la primera parte, la mitad, está dedicada a la persona del catequista. De vuelta, acá está el magisterio del Papa Francisco, que ponía en el centro a la persona, ¿no? Exacto. Pasamos. Va a hablar del proceso, por supuesto primero la pedagogía de la fe, que es la base del contenido, del método de la catequesis, este llamado de Dios, la respuesta del hombre, y luego cómo esa respuesta
se convierte en una vida, ¿no? Que es en el seguimiento de Jesús, pero también lo va a poner en diálogo con las ciencias humanas. Luego, por supuesto, va a dedicar un capítulo al catecismo de la Iglesia, y se va a dedicar finalmente a la metodología de la catequesis y la catequesis en la vida de la persona, que va a recorrer muchos aspectos de la vida de cada una de las personas, porque nosotros podemos pensar que la catequesis puede ser para niños, para jóvenes, para adultos en sus diferentes etapas etarias, para adultos mayores. Por eso hablamos siempre de la importancia de una catequesis intergeneracional, de una catequesis permanente y no centrada solamente en los niños. Tiene que existir en la vida de las personas y acompañarlas. Pasamos. Y la tercera parte, acá sí, nuevamente toma la catequesis en la iglesia particular, por supuesto, pero a diferencia del otro directorio, primero habla de la comunidad cristiana como sujeto de la catequesis. Fíjense qué interesante, porque la comunidad cristiana, a la vez que es catequista y evangelizadora, es también sujeto, es una comunidad que, porque quiere seguir a Jesús todo el tiempo, hace este proceso de conversión y formación permanente. Entonces, ese es bien un foco de la iniciación a la vida cristiana. Luego dedica la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos, dice González Carvajal, que son como hermosas monografías, ¿no? de cada uno de los escenarios que hoy nosotros podemos observar en la vida de las culturas. También dedican en el capítulo 11 la inculturación de la fe, como, fíjense que la catequesis la pone al servicio de la inculturación. Esto a nosotros nos permite darle a la inculturación del mensaje realmente el lugar que merece, desde hasta un enfoque antropológico. Primero es la persona y su cultura, y los métodos se adaptan y no al revés. Este directorio lo desarrolla muy bien y nos permite a nosotros entender que el lenguaje, el método, tiene que estar siempre al servicio de la persona, y no al revés. Y por último también habla de las estructuras, ¿cierto? Los organismos al servicio de la catequesis, las conferencias episcopales, bueno, las juntas diocesanas y todas las estructuras que deben estar al servicio de la catequesis. Si pensamos todas las características que hablamos antes, podemos también inferir cómo estos organismos tienen que también tomarla, y no al revés. Y como novedades, algunas que pudimos resaltar, pasamos la diapositiva, es, como decíamos hace un ratito, cómo en este nuevo enfoque se integran y amplían los aspectos relacionados con los contextos. Esto es muy importante, esto también acá vemos mucho la Evangelii Gaudium, toda la llamada a la iglesia en salida, el poliedro, la iglesia hospital de campaña, todo lo que es las periferias, porque acá, y volvemos a decir, ya no se habla de destinatarios, se habla de interlocutores. Entonces esto nos parece que la tercera parte lo aborda muy bien, y vuelve con la inculturación, ¿no? Fíjense que los escenarios son complejos y son diversos. Muchas veces el directorio va a hablar de diversidad, de inclusión, y esto también es un elemento de la iniciación a la vida cristiana, porque toma la vida de la persona como viene. Lo considera un terreno sagrado, y la catequesis está llamada, y si es una evangelización también permanente, a acompañar y que la persona haga la transformación de su vida, porque realmente se enamora de Jesús, y la catequesis hace que lo pueda ver mejor. Por eso, el directorio no solamente mantiene el interés en los contactos, en los contextos específicos, sino que más integralmente
hace que la catequesis dialogue, se adapte y responda a los desafíos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces se plantean los itinerarios catequísticos desde por ejemplo, las juntas diocesanas o las conferencias episcopales, pensando que se puede hacer un itinerario uniforme, o, bueno, vamos a dar estos temas durante tanto tiempo. Fíjense que el directorio nos marca que primero es la realidad, primero es la cultura, primero es la comunidad, y desde esa comunidad surge el itinerario, surge el acompañamiento, surge después la celebración. Algo que el Papa siempre nos repetía, ¿no? Contemplar, discernir, proponer. Por eso tan importante la tarea de la catequética. Así es, que observa, reflexiona y propone. Bueno, y para terminar, quisimos compartir este breve párrafo de González Carvajal Blanco, un catequeta que habla de este directorio de 2020, y dice, como les decía hace un ratito, resultan estimulantes para una actividad catequística con espíritu de inculturación las pequeñas monografías que componen cada uno de los apartados que articulan el capítulo 10. Se pasa revista a situaciones de pluralismo y complejidad en las que se desarrolla la catequesis, fíjense, no es al revés, y presta una singular atención a los contextos socioculturales, entre los que destaca la mentalidad científica, la cultura digital, el compromiso social y ecológico, entre otros. Estamos ante un directorio verdaderamente nuevo, en línea con los anteriores, pero nuevo. Es preciso levantar acta de esta constatación para no caer en la tentación de pensar que el directorio es más de lo mismo, y que no cambia ni el modo de concebir la catequesis, ni rompe con inercias pastorales y catequéticas, que lastran la capacidad de nuestras comunidades para iniciar en la vida cristiana. Nos pareció muy lindo este párrafo, y muy esclarecedor de todo lo que intentamos hoy compartir con ustedes. De alguna manera, cuando hicimos todo este camino, todo este recorrido, ¿por qué no hablar de iniciación, no hablar más de iniciación cristiana, y sí hablar y poner en concreto, en la realidad, iniciación a la vida cristiana? No es solamente un cambio de palabra, es simplemente darle al sacramento de iniciación el lugar que tiene, fundamental, pero no cerrar los procesos en eso. O sea, no empieza y termina con el sacramento, porque hay procesos de iniciación a la vida cristiana en otros contextos. Si uno agarra el capítulo 10 y empieza a revisar, y en la jornada de catequetas hablábamos, ¿no? Las facendas, los hogares de Cristo, el movimiento Scout, el movimiento de la palabra, Maús. Entonces, no cerrarnos a los sacramentos de iniciación cristiana y decir, uy, ¿qué pasa? Reciben los sacramentos y no vienen más. Pensar que la iniciación a la vida cristiana nos compromete como catequistas, y como define el directorio, nos define como compañeros de camino, testigos, custodios de la memoria de Dios, a acompañar los vitales de nuestros hermanos, allí donde estén. Habitar las fronteras, diría el Papa Francisco. Bueno, muchas gracias. Nos abrimos a comentarios con resonancias, preguntas. Bueno, no sé si hay preguntas o algún aporte. Muy bien, muchas gracias María Eugenia y Laura por esta exposición. A lo largo de la charla, varios iban haciendo sus resonancias. El que estaba muy activo en la charla ha sido el padre Raúl González, ¿no? Que ha estado escribiendo resonancias ahí. Le mandamos un abrazo grande. Que estaba en distintas instancias acá en la catequesis, así que le mandamos un abrazo grande, el padre Raúl. Dice, a mí me parece que el directorio del 97 puso mucho acento en la educabilidad de la fe. Dice, creo que el directorio del 20 es una vuelta a la comprensión de la iniciación en la vida cristiana, en los procesos, los sacramentos, que están en función del encuentro con Dios, una dimensión mitagógica, y a vivir la fe
con otros como cuerpo de Cristo. La felicita por la exposición. Adriana les manda un abrazo grande, dice que excelente exposición. Walter Perello, el padre Walter ahí de la diócesis de Rafaela, qué bueno que es escucharlas. Patricia dice excelente, muchas gracias, bendiciones. Oscar Caram también. Silvia, muy buena exposición. Marcela dice, son claras y precisas, muchísimas gracias. Clarice, muchas gracias, muy interesante relación. Marcela Esteche dice, muchas gracias. Todo muy cierto e importante. Adaptarnos a la comunidad que nos toca misionar, sus costumbres, nos dice. Muy bien, invitamos a que si quieren ir poniendo preguntas, si quieren ir agregando aquí algunas resonancias, esperamos que puedan hacerlo. Aquí hay nuevas. Dice Giorgio Segovia, dice, destaco la importancia de la formación de catequistas que hace referencia al directorio del 2020. Julio César dice, las dos, una genia, me gustó eso de partir la realidad de cada lugar sin uniformar. Fátima dice, excelente, muchas gracias. Adaptarse a los nuevos cambios que tiene cada comunidad. Gustavo Parodi, ¿qué materiales tenemos en la actualidad para iniciación con adultos inspirado en el nuevo directorio? Dice, pregunta Gustavo Parodi. Después Walter Perello, en cuanto a materiales, me animo yo a responderle, tenemos una obra que me parece que tenemos que redescubrirla, de un catequista que vivió mucho tiempo en las villas, en Rosario hoy es obispo auxiliar de Orán, que es el padre Claudio Castricone, ¿no? Nos ardía el corazón se llama, que es un excelente proyecto catequístico que tiene presente estos aspectos, en su momento editado por PPC Hoy Bonum. Padre, el padre Andrés Fusión también tiene un libro de unos cuantos años, Caminos para volver a la fe, y es interesante porque él presenta distintos itinerarios, incluso habla mucho de catequesis intergeneracional, de alguna manera adelantando este paradigma de iniciación a la vida cristiana. Sí, realmente hay materiales muy interesantes. La respuesta para Gustavo. Walter Perello dice, la transversalidad del querigma y la mistagogía en el camino de la iniciación en la vida cristiana es la clave para que el itinerario no termine en los sacramentos, sino que conduzca a la inserción en la vida comunitaria, que será el ámbito permanente de la maduración en la fe. Por eso la meta no son los sacramentos, sino que la meta es la maduración de la fe, porque sabemos que la maduración de la fe es permanente. Justamente los sacramentos es lo que permite. La respuesta. Exacto, la libertad de la persona, los sacramentos, y ahí están las dos dimensiones integradas. Pablo, también hay un material lindo de Bienmi sobre el segundo anuncio. Primer anuncio. Sí, que ese también es muy interesante para la pregunta de catequesis con adultos. Cristian Cinturión dice, muy buena la exposición, gracias a las dos. Walter Perello dice, y que todo el camino de la iniciación cristiana esté impregnado de la dimensión litúrgica y simbólica. Y afirma también que el material del padre Claudio Castricone es muy, muy bueno. Julio César Campuzano dice, y entender que no solo la llegada del sacramento es eso, llegada y luego crítica, sino un trabajo continuo. María Estela, me quedó resonando. Enamoramos de Jesús y hacer una catequesis que se adapte a la persona y desde ahí que ellos lleguen a enamorarse de Jesús. Muy sí, bien. Yo también pienso, si nosotros profundizamos la reflexión en lo que implica este paradigma de la vida cristiana, esta amplitud de mirada, este desafío enorme y apasionante de ir a buscar aquel hermano que tenemos que acompañar en la fe, allí donde esté y con la realidad que tiene, animarse también a hacer los propios materiales, ¿no? No esperar buscar textos que nos den la receta, sino hacerlo todo personalizado a la situación, al contexto, a la comunidad que toca,
Me parece que es un tiempo muy desafiante, pero maravilloso. Muy bien. Bueno, les agradecemos a todos. Ha habido mucha interacción. Fíjense la riqueza de las exposiciones. Esta mañana hemos podido repasar y ver el surgimiento de la iniciación a la vida cristiana desde el concilio, hoy en los 3 directorios, cómo vamos ampliando la mirada. ¿Y qué vamos a tener mañana? Mañana a las 10 de la mañana, el padre Javier Acosta Águila, vicedirector del instituto. A las 10. A las 10. A las 10. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tendremos la charla del padre Javier Acosta, vicedirector del Instituto Superior de Catequética de Guadalajara. Esta charla, ¿no? Iniciación en la vida cristiana, una mirada en clave latinoamericana. Va a ser muy interesante. Después vamos a ver la perspectiva argentina, que tendré el gusto de acompañarles con eso. Y por la tarde el cierre con una exposición del padre Wagner de Souza, desde Brasil, que nos va a acompañar con la temática Iniciación en la vida cristiana, una mirada hacia el futuro. Y luego haremos una síntesis integradora de lo que hemos venido haciendo hasta aquí. Así que vamos a tener un panorama bastante completo, ¿no? Para ir preparando el corazón de toda Argentina y también en sintonía con Latinoamérica para lo que será la segunda semana latinoamericana de iniciación a la vida cristiana, a la que convoca el CELAM para enero del año 2027. Para dentro, justo de un año, ¿sí? Nos vamos empezando a preparar en esta línea. Muy bien, les agradecemos a Laura, a María Eugenia, hacemos nuestro aplauso, ¿sí? Para ellas, y los invitamos a seguir compartiendo esta semana esta jornada, de Tendiendo Puentes, actualización en catequética este año con la temática de iniciación a la vida cristiana. Le damos la bienvenida, a todos los que se han sumado a la transmisión hoy, y los invitamos a continuar en el día de mañana. Nos vamos despidiendo, Dios mediante.